de ustedes, este espacio no es para que nos muestren la presentación final pues, y que hicieron, sino que nos muestren el desarrollo. Es más, si ustedes tienen, por ejemplo, rayones en servilleta, en cuadernos, en cómo ustedes fueron ejecutando esos sketches, también súper importante que nos lo cuenten, porque ese es casi que para eso es este espacio, para entender como ese detrás de cámaras que no se vio en esa presentación, y eso es lo que queremos entender. Así que pues, le doy la palabra a Beto pues como para que se presente y ya ustedes nos cuentan. Super. Equipo, buenos días. 10 de la mañana, Colombia, 11 Dominicana, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, les cuento rápidamente. Básicamente el reto que tenemos es escribir el caso de egresos hospitalarios. Escribirlo es que lo vamos a documentar. Como dice Juli, nos importa mucho es el proceso. Entonces vamos a preguntarles, venga, ¿y cómo hizo? ¿Y por qué le pasó eso? ¿Y por qué cambió? Entonces es como contar muy bien el proceso, porque innovación se trata muchas veces del proceso, de cómo llegué a esa idea, cómo la desarrollé, cómo la cambié y logré estos impactos o estos resultados. Eh, Carlos Álvarez es mi nombre, Carlos Alberto, entonces me dicen Beto. Soy Rocket Manager en Strateg, es decir, que hago como mucha mentoría y direccionamiento técnico, metodológico a equipos de emprendimiento corporativo. Con Humano por ahí nos hemos visto porque les he realizado varios shots, sobre todo de prototipado y productos mínimos viables. Y bueno, ya llevo como 7 años en Strateg. Y lo que queremos es, ahora vamos a hacer los shots o los entrenamientos con Humano, esta nueva versión, pero ya no hablándoles de un caso por allá, de una empresa en otro lado, una empresa en Colombia, no, mire, en Humano hemos hecho estos ejercicios, este es el proyecto de egresos hospitalarios, mire lo que pasó y cómo ese ejemplo y ese caso se vuelve inspirador para las demás iniciativas de innovación, ¿vale? Entonces, ese es el gran objetivo, documentar el caso y documentarlo desde diferentes puntos de vista, de los que se remangaron y fueron y hicieron la plataforma, y también tener la percepción de las personas que empezaron a usar la plataforma, a las personas que les cambió la vida por alguna razón. Entonces, como tener todo ese tipo de percepciones es lo que nos alimenta el caso. Entonces, quiero entender un poquito, preguntarle a Pamela, Angie, Nelisa y Hilda, es un matriarcado acá, un poquito su rol, brevemente, qué hacen en Humano, en qué área están. No sé quién se anime. Angie. Buenos días. Yo soy la doctora Angie Mabel García, soy la supervisora de gestión hospitalaria y egresos de cara a ARS Primera, y también chequeamos la validación de hojas quirúrgicas, que es para lo que fue utilizado este proyecto. Genial, Angie, muchas gracias. ¿Pero tú participaste en el desarrollo o eres simplemente un cliente interno de la solución? No soy un cliente interno. Gracias, Angie. Equipo, me despido una vez ya culminamos pues como la fase inicial, ya estamos entrando pues como a presentarnos, me despido ya y los dejo con Beto. Un saludo para todos. Gracias, bye. Bye. Beto, a manera de orientación general, todos los que estamos aquí fueron clientes internos Clientes de la internos. solución. Genial. Y dentro del proyecto, el rol de PO lo ocupó Product Owner, lo ocupó Hilda. Ah, genial. Bien. Sí, buenos días. Para Buenos adelante. días, ¿me escuchan? Uh-huh. Sí, Sí. mi nombre es Hilda Martínez. Yo soy la gerente de autorizaciones de RC Primera. También mi función aquí fue como PO. Pues nosotros al inicio teníamos bastantes situaciones, issues con el tema de la gestión de las hojas quirúrgicas, y realmente le puedo decir que al inicio, cuando empezamos a ver la plataforma, entendíamos como que era un poquito compleja. Comenzamos con el flujo que teníamos habitualmente. Sin embargo, viendo todo cómo se iba desarrollando y vimos que el flujo podía variar,
vimos todas las bondades que esto nos pudo traer y lo que queríamos lograr con esto, que era disminución de los SLA. Y de verdad que se disminuyeron a un nivel que el prestador que está utilizando la plataforma nos pide a gritos que no dejemos de utilizarla, porque la verdad es que ha sido de bastante beneficio para ambos. Nosotros Genial, podemos ver la trazabilidad tan fácil, dónde está el caso, cómo lo pueden, porque muchas veces nosotros lo que teníamos era, por ejemplo, el prestador me llamaba, ya tenemos el caso, pero nosotros, por ejemplo, como el área médica, que es el equipo que está aquí, no contábamos con la información, pero ya aquí podemos ver a través de la plataforma dónde se encuentra, quién lo tiene, quién lo vio. O sea que ha traído una serie de bondades que no solamente el SLA, sino el tracking del caso, que podemos estarlo viendo a través de genial. la misma. Disculpa, te interrumpo, Hilda. Quiero que arranquemos como desde el principio. Y discúlpenme, pero me tienen que hablar como un niño, porque no estoy familiarizado muchas veces con los términos o con el proceso. Entonces, entre más sencillo me lo muestren para tener mayor comprensión. Pero empecemos o arranquemos como cuál era la situación del antes, cuáles eran esos issues que me dice Hilda que tenían, cuáles eran los problemas, si tenían reclamos, quejas de los usuarios, de los clientes, de los diferentes actores. Cuéntenme cómo era el antes. ¿Me podrían dar una descripción de cómo era ese proceso antes? Angie o Pamela. Bueno, para darles más o menos una idea, cuando los centros se comunican para validar las hojas quirúrgicas, cuando ya el paciente se va de alta, estábamos teniendo problemas porque al comunicarse al centro de atención al cliente, que ellos llamaban, enviaban un correo, las solicitudes tardaban días en ser procesadas, porque con el cúmulo de el volumen de todos los centros se podían perder en el correo o quizás no nos llegaban a nosotros como área médica de la manera oportuna. Los centros se acercaban a nosotros y nos decían, mira que tengo este paciente que tiene 3 días de que se envió la documentación para poderse retirar, pero no he recibido respuesta de ustedes. Cuando nosotros validábamos, no teníamos el caso ni siquiera porque no nos había llegado a nosotros, por lo mismo que te explico, por quizás la cantidad y que se podían perder en el proceso. Angie, yo te voy a ir interrumpiendo para tener claridad, discúlpame. Y me gusta mucho hacer ejemplos de la vida diaria. Entonces yo fui al hospital, supongamos, me hicieron una cirugía de rodilla y ya terminé y me tengo que ir para la casa, me dieron de alta. Ahí lo que entiendo es Ajá. que el hospital tiene que mandar una notificación a humano a decirle, oiga, necesito que este paciente darlo de alta. Exacto. Sí, la forma habitual es que el centro, la clínica, el prestador, lo que hace es que llama a través de vía telefónica a nuestro centro de atención al cliente. Es importante aquí saber que, por ejemplo, lo que Angie informó anteriormente, este es un departamento que tiene un movimiento bastante alto de sus colaboradores porque trabajan por turnos. Entonces, lo que hace el centro, cuando ese paciente que se operó, que ya está de alta, llama a nuestro centro de atención al cliente, le dice, vamos a pasar la cuenta, le dice, tenemos que validar una hoja quirúrgica, ok, el centro de atención al cliente le dice, pues de acuerdo, si hay que validar hoja quirúrgica, debe de enviarnos un correo con toda la información, el detalle de ese caso, y lo envía a un correo grupal donde llegan todos los correos de los prestadores con la misma solicitud y ese oficial cuelga la llamada para que entonces ese caso se envíe al área médica a validar a través de una plataforma interna. Ok, Entonces sería, me presento, Pamela Pichardo.
Hola, Manuel. Entonces, soy de área médica, soy pupila de Angie y de Hilda. Entonces, sería como un juego, por así decirlo, de tres. Yo le cuento a usted, Carlos, que yo tengo un problema, pero Sí. es para que se lo cuente a Hilda. Yo le digo, yo tengo este problema, usted me puede resolver. Usted me pone en tiempo de espera y le dice a Hilda lo que yo necesito. Hilda, para atrás, le va a decir, pues pídele que envíe tal cosa, tal cosa, tal cosa. Usted, Carlos, toma su tiempo porque ya tiene varios usuarios más y de nuevo atrás vuelve a pedirme otra información. Entonces, ese era el problema, que era una comunicación de tres. Entonces, hay cosas que se pierden en el camino. Y al haber tantos casos, Exacto. empiezan en Por la ej- cola y no hay una priorización. Y puede haber exactamente. casos que se olvidaron, Se pierden, hay quedaron en el información, fondo y, ok, entendido. o hay otras prioridades, o hay otras emergencias, y va quedando en cola, en cola, en cola, y podría ser que se pierda la información. Incluso yo puedo solicitarle a usted una información, pero puede tardar una semana porque usted teniendo más cosas se le puede olvidar o no le dio la información correcta de lo que yo necesitaba. Solicitarle a Hilda o se equivocó de información y vuelve para atrás y se devuelve el caso. Entendido. Y Angie nos estaba contando ya, como que entiendo el proceso y ahí está es la dificultad, ¿verdad? De pérdida de la Exacto. información. Ujú. Exacto. La dificultad era, por ejemplo, que si ese centro envió el lunes pasado su correo completo, pero le faltó alguna información, al día de hoy, por ejemplo, servicio al cliente, tardó en crear el caso y lo envió en vez de enviarlo el mismo lunes, lo creó en el día de ayer. A mí me va a tardar más validar ese caso. Puede ser que ellos estén presionando más porque hace 3 días que enviaron la información, pero todavía el caso no me ha llegado a mí como área médica. Entonces, ahí hay otro problema porque yo tengo que ser la que deba de darme más prisa en validar ese procedimiento, pero si hace 3 días que vi que lo enviaron y me falta información, 3 días más va a durar para que me envíen la información nuevamente. Comprendo. Y entonces, cuando se les perdía la información, pues ya tanto el centro médico pues ya llamaba con mucha fricción Sí. y me imagino Exactamente. no era una relación muy cordial. Ujú. No, y Ya además el ellos, cúmulo, porque hablamos de un solo caso, pero imaginemos que ese mismo centro tiene 6 casos más o 10 casos más en cola y con cada uno pasa igual. Podría ser que hasta dure un mes para invalidarse un solo caso por algún error. Cualquiera Sí. comete un error, cualquiera se le puede escapar. y Y no aquí solo el también centro viene, médico. Dale, dale, exacto, dale. aquí también viene la incomodidad, no solo del centro médico, como usted No dice, con el sino también del afiliado Exacto. que también nos aborda por las distintas vías de comunicación que ellos tienen con nosotros, con humano, diciendo que su caso no está validado, que en el centro le pidieron un depósito, que es lo que intentamos evitar, que a los pacientes se le cobre antes de tener su cuenta como de verdad va la cobertura. Ujú. Y ese paciente que le dieron de alta, salí del hospital, no sale del hospital, Sale del hospital, pero debe dejar, o Un sea, depósito, el que muchas centro le veces, solicita una garantía, por así decirlo. listo. Clarísimo, y esa era la situación. Pongamos un poquito de cifras. Al día, ¿cuántos reclamos de los centros de salud podían tener? Pues cuando digo reclamos es y la insistencia en qué ha pasado con esto, qué ha pasado con este caso, qué ha pasado con este caso. bueno, tenemos unos centros que son estrellas en esa parte y, por ejemplo, nos mandan hasta a veces hasta 50 casos de casos que tenían pendiente. Ahí hablo entre todos los centros, que nos ¿Cuántos centros dicen, pueden ser? mira, bueno, ahora mismo actualmente aquí en zona norte tenemos 4 centros que son los de mayor envergadura, que son quienes nos abordan diariamente, constantemente, con cuentas de pacientes que todavía Clientes. no están saldas. O sea, unos 200 casos o Ujú. correos, entre correos y llamadas para solicitar agilidad en el caso. La respuesta. Exactamente.
Tuvimos una primera reunión con José y con Jessica, y ellos al principio en el reto manifestaban que había una hipótesis o un problema de fraude. ¿Me podrían ampliar un poquito qué significaba? Porque lo que pasa es que cuando entraron a descubrir y a entender el problema, se dieron cuenta que no era el fraude, sino era la comunicación que me acaban de decir. Pero también él mencionó que al principio la hipótesis era que había un fraude. ¿Me pueden ampliar de qué se trataba? Realmente no. Ok. Porque tenía que ver con los procedimientos quirúrgicos que les toca validar si el centro lo hizo correctamente y está cobrando lo que es. No tenían conocimiento sobre esa Realmente hipótesis. no sería fraude No, como tal, sino se valida realmente la pertinencia, es decir, los comprobar. procedimientos Ujú. realizados, los procedimientos que nos están solicitando son los pertinentes y los que el afiliado realmente necesita, O pero sea no es que, fraude, sino ajá, pertinencia médica. sino que esos procedimientos estén debidamente justificados por algún estudio. Por ejemplo, deben anexar algún estudio que sustente que ese paciente realmente se rompió un hueso, o sea, tuvo una fractura. Yo no lo vi, yo estoy de este lado, yo no he tenido ningún contacto. Ellos deben de enviarme algo que me compruebe que realmente tuvo una fractura. Hay ocasiones que realmente no hay, es solamente clínico, o sea, que el médico lo ve. Sí, pero hay otros que no, que tú tienes que avalar que realmente el paciente tuvo una situación que se vea sustentado en un estudio, una justificación de por qué le hicieron ese procedimiento, una historia real que te demuestre cuáles fueron los síntomas que el paciente presentó, que se relacionen con esa patología, por ejemplo, y que yo pueda decir, sí, correcto, ese fue el tratamiento que le correspondía. O hay otros que, aún enviando estudios que le hayan realizado, no sustenta que ese haya sido el procedimiento que le correspondía a ese paciente. Podría ser que el paciente lo operaron de corazón abierto, pero ese paciente no necesitaba ser operado de corazón abierto, sino que ameritaba otro procedimiento menos invasivo, y esas son las pertinencias que uno valida. Ok, entendido. Bien, entonces volvamos como a nuestro desarrollo de la iniciativa, de todo el proceso. Entiendo la situación actual, la gravedad, las fricciones que empezaba a haber con los centros de salud, con los afiliados. ¿Y qué pasó ahí? Entonces llegó José y Jessica. Cuénteme un poquito cómo se desarrolló el proceso y cómo construyeron la plataforma, cómo fue ya ese proceso cronológico de cómo lograron lo que tienen hoy. Sí, Beto, perdón, quería comentar que aquí también está Nelisa, y antes de que empecemos con la parte de construcción de la solución, quizá parte del problema desde tu perspectiva también sería importante escucharla. Ella es de back office, de donde se Gracias, reciben las Silvia. llamadas. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Nelisa, te Hola, escuchamos. escuchan. Ah, ok. Sí, Mi nombre es Nelisa Mori, como indica Zaira. Soy representante de Back Coffee. Back Coffee es el área donde recibe las documentaciones, las autorizaciones, o sea, el que hace la escala al área médica. Entonces, anteriormente se generaban muchos casos que ya con la nueva herramienta va a ser más factible y va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya la hoja no va a pasar a back office, sino a la herramienta que hemos creado, que se ha creado. Entonces, los resultados y las resoluciones van a ser más factibles y más ágiles, que es lo que se busca. está bien. Pero, Nelisa, cuéntame cómo era un día tuyo antes de la solución. Un día mío, llegar y encontrar un sinnúmero de casas y correos. Como indicaba la doctora anteriormente, a veces los correos se pierden. Y yo le puedo dar entrada ahora mismo a un caso, ¿verdad? Y ese caso requiere otro tipo de documentaciones. Se le solicita al centro vía correo, pero ya yo tomo otro caso, ¿cierto?
ya ahí ese caso queda pautado. Pero en ese momento que yo pido el caso o pido la documentación, el centro lo envía. Tengo a mano otro caso. Ya por eso se toma más tiempo. Pero ya la herramienta que tenemos ahora, ya el centro la tiene ahí y todo lo que se requiere en ese momento lo sube y la doctora lo puede ver inmediatamente. Entonces, el día a día, Sí, en pero realidad, discúlpame, Elisa, antes de pasar, ya es que yo quiero entender, tu trabajo era estresante, estabas corriendo todo el tiempo. ¿Cómo era un día tuyo antes de la solución? en Solo como realidad ejemplos. no diría estresante porque el día a día se aprenden muchas cosas, pero sí muchos casos. Lo que quiero dejar dicho es que el tumulto que había no podía haber agilidad, que es lo que buscamos, y una pronta respuesta. A eso me refiero. Entonces, el día a día es como, bueno, depende de muchas cosas. Ok. Bien, creo que el problema está bastante claro. Y cuéntenme cómo fue el desarrollo de la solución, cómo empezó, qué ideas tenían, cómo fueron organizándolas. Cuéntenme un poquito sobre eso, quién se involucró, o sea, como no sé si las cuatro acá estuvieron involucradas o solo empezó una persona, después fueron creando más ideas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Alguien ahí que se anime? Bueno, realmente la creación no estuvo de cara a nosotros, sino con Jessica y José Gabriel. Fueron quienes crearon toda la idea, así se nos presentó a nosotros y sí estuvimos de acuerdo porque es algo que entendíamos que iba a dar solución al problema que estábamos presentando. Cuando el proyecto inició, empezamos con la vía tradicional, que es que los casos lleguen primero a back office y back office nos los remite a nosotros como área médica. Y en la primera semana tuvimos los mismos inconvenientes que presentamos por la vía tradicional, porque las chicas cuando les llegaba tenían que crear el caso y hacernos como una solicitud a área médica. Ahí decidimos cambiar el flujo totalmente y que el prestador nos enviara los casos primero a nosotros como área médica y que validáramos. Y ahí nos dimos cuenta que el tiempo se acortaba sobremanera porque de quizás 3 horas, 4 horas, bajamos a menos de una hora la validación de los casos. Y así ya sabíamos si procedíamos a validar o no. Porque, por ejemplo, si nos solicitaban un procedimiento de una fractura, pedíamos inmediatamente la documentación y no había un intermediario entre el prestador y nosotros. Genial, ese fue el primer cambio que fue evidente la mejora. Exactamente. ¿Qué más? ¿Eso cómo les fue con eso? ¿Funcionó y lo dejaron así? ¿O qué otros aprendizajes empezaron a tener durante el proceso? Sí, totalmente funcionó y primero fue como vamos a probar cómo nos va, pero simplemente nos quedamos así. Incluso ya el prestador conocía que ya estaba validado por área médica y procedían a llamar ya para cerrar su cuenta. La funcionalidad de la bitácora que tiene, que el prestador detecta en qué proceso va su caso. Incluso hay una mejor comunicación, o sea, en- entre el centro y nosotros, porque si hay alguna confusión o ellos quieren colocarnos algún comentario de por qué no tienen un sustento o para expresarnos algo en la misma bitácora, ellos nos dejan el comentario, nosotros podemos tener como un tipo de comunicación con ellos y así ha sido muchísimo más fácil de entendernos ambos. Genial. Y una pregunta, o sea, ese flujo lo cambiaron y se quedó así, se quedó como, no, evitemos intermediarios, hagamos la comunicación directa. Esa es como la gran primera decisión, pero me surge la pregunta es, ¿y cómo le dan prioridad a un caso o a otro? O supongamos que nos entran los 200 casos de las
de las 4 prestadores de salud al día, y cómo sabemos cuál atender primero. ¿Cómo? No, porque actualmente solamente tenemos montado en la plataforma un solo prestador, que es con el que empezamos el piloto. Todavía no hemos incluido otros prestadores. Y actualmente, como era un solo prestador, solamente tenemos, solamente Pamela y yo somos quienes estamos viendo los casos. Como son poquitos, se puede gestionar más fácil. Sí nos explicaron al principio las bondades que tiene el plan, que cuando lleguen todas las solicitudes se van a ir asignando de a 3 y a medida que vamos respondiendo se van eliminando. Ya, se cargan las nuevas. Exacto. Y por Exactamente, ejemplo, se cuando va haya más limpiando. usuarios incluidos, se le van a ir cargando a los diferentes usuarios. Ok, entendido. Ese piloto, ese prestador, hoy en día los casos, ¿cómo es la relación con ese prestador? ¿Cómo era antes y cómo es hoy en día? Bueno, siempre la relación con ellos ha sido muy buena. En los días que está el caso hay cierto tipo de fricción, pero es normal porque ellos también tienen a los afiliados, los pacientes que tienen que irse de alta, pero a ellos realmente les ha encantado el proyecto por la agilidad que se presenta. Incluso cuando iniciamos con un piloto, ellos nos rogaron encarecidamente que no le diéramos culmen al mismo, sino que siguiéramos, porque ellos descubrieron que era muchísimo más fácil subir los casos por la plataforma que utilizar la vía tradicional por el mismo tema que le estamos explicando. Claro, ellos entonces cambiaron el correo electrónico por una plataforma donde ahí ponen las evidencias, ponen toda la documentación necesaria, el caso debería llegar completo y evitar el ida y vuelve, Exactamente. y Claro, ustedes hay revisan casos completico. que hay casos que aún llegan por la plataforma habitual. Son los casos que el afiliado no está presente en el centro, que ya el afiliado se ha ido y existe algún tipo de reclamación. Eso todavía llegan por la plataforma habitual. Anterior. Se llegan por Ujú, correo y en Sí, back office lo exacto, suben a la plataforma exacto. Ya interna. eso no tienen tanta a la prisa. interna. Ya. Em, si tuvieran la posibilidad eso es una pregunta que yo hago, de hacerle la carta al niño Dios o a Santa Claus respecto a los egresos hospitalarios, ¿qué le pedirían? O sea, como, ¿cuál es ese mundo ideal que se están imaginando? ¿A dónde quieren llegar con esto? Bueno, en un mundo ideal, lo que pediríamos al niño Dios sería que los centros envíen los casos de forma oportuna, porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos, que por ejemplo el paciente lo operaron, vamos a suponer, el miércoles, y el paciente todavía sigue ingresado. Ellos no envían directamente a validar la hoja quirúrgica, sino que esperan hasta el momento de la de alta. Entonces, lo ideal sería que ellos manden las cosas en el momento justo que terminan los procedimientos quirúrgicos para evitar que nuestro afiliado tenga que, al momento de la de alta, dejar un depósito, que muchas veces no lo tienen. Si ellos, a ver, es que quiero entender eso un poquito más, Angie. Si terminó mi cirugía, supongamos que sea ambulatoria y me puedo ir a mi casa, ellos enseguida no envían la No, información. no. Es que hay Entonces, diferencias. Por ejemplo, si es un procedimiento ambulatorio, es distinto a un procedimiento de hospitalización que el paciente requiere quedarse más días. Por ejemplo, si yo tuve una apendicitis y me operaron en el día de ayer, lo correcto es que hoy a más tardar envíen esa descripción quirúrgica que el médico hizo el día de ayer después de la cirugía. ok. En términos de resultados, ¿cuáles son los indicadores que estaban manejando?
pasaron de cuánto tiempo de respuesta a cuánto, ¿cómo estaban? Pasamos de 4 días de respuesta por el tema de que llegaba a que se validara en menos de 1 hora, menos de 24 horas. En el 100% de los casos de este prestador de salud, ¿correcto? Que Sí. está en el piloto. Sí. Genial. No, yo creo que aquí ya nos da una visión de ustedes como clientes internos. ¿Qué tan felices están con esto? Cuéntenme un poquito la percepción de esto vale la pena, no vale la pena, qué le falta, qué le sobra. Bastante. Yo creo que yo como he manejado un poquito la plataforma, hay algunas cosas que no me hacen tan feliz, algunos pasos, pero creo que más adelante eso va a ir mejorando. Pero no, de lo otro estoy bastante feliz porque no tengo el cúmulo de trabajo, esa plataforma tan llena de casos pendientes, o los chicos del CAC llamándome de que el centro volvió a llamar tantas veces para la respuesta de este caso, cuando yo lo he tenido poco tiempo, ¿verdad? Pero ya el centro está desesperado y se ve más fluido el trabajo, se siente más fluido. ¿Qué puede pasar cuando implementen los demás centros de salud? Son 5, ¿verdad? Cinco. Son 4, los otros 3. Bueno, entiendo que serían más de 4 si los centros aceptan a estar en esta modalidad, porque también hay una realidad. No todos los No centros todos los están centros en la son virtuales. exactamente en la En el mundo virtual. tecnología, en tener las cosas digitales. Hay algunos que todavía siguen haciendo las cosas en papel, Antiguo. escritas. Entonces, debemos esperar, pero entiendo que nos va a ir súper bien, porque así mismo como a medida que incluyan otros centros, también vamos a tener acceso a más usuarios, que no solamente seríamos Pamela y yo, sino que los demás chicos del equipo también estarían dentro de la plataforma y estaríamos validando los casos sin ningún tema. También, por ejemplo, todos los centros, por así decirlo, o sea, los que se monten en la ola, van a ir educándose en cuanto a lo que nosotros siempre solicitamos. Son prácticamente los mismos documentos que solicitamos. Muchas veces ellos no tienen la información necesaria. Entonces, una vez ellos lo envíen todo, más rápido se le va a dar respuesta. Yo no tengo que parar el caso para solicitarle algo, sino que ellos van a venir listos para yo verlo, validar si corresponde o no, y ya el caso se va a cerrar muchísimo más rápido. Sí, como dijo Pamela, hay algunos pasos que entendemos que están de más, como que hay que estar confirmando, que se podrían eliminar y hacer la validación un poquito más rápida, porque esa es la parte donde perdemos más tiempo, de estar confirmando, si revisamos los documentos, si confirmando. Sí, no, sí. Genial. Yo creo que es todo. De pronto, si me surge alguna preguntita, la haría a través de Zaira. Pero me queda muy claro como clientes internos lo satisfecha que están y que vale la pena Sí, escalarlo a las demás entidades de salud. sí. No, Pamela, Angie, Elisa y Hilda, muchas gracias por el tiempo. Si de pronto se me ocurre alguna preguntita, como les digo, la haría rápidamente para empezar a documentar todo el caso. Terminen de pasar un buen día y un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias, igual. igual. Chao, Bye. gracias, Aida. Siempre a su orden. Bye. Bye, Chao. bye.